Ya nuestro segundo servicio. Y damos gracias al Señor porque nuevamente estamos acá compartiendo una meditación de la palabra del Señor y sobre todo la comunión con los hermanos. Damos una cordial palabra de bienvenida a los hermanos que hoy en la mañana nos honran con su presencia. Son bienvenidos a la casa del Señor. Y aquellos que por primera vez están en medio de nosotros. Quisiera saber si alguien por primera vez nos visita en esta mañana. Levante su mano. Si por primera vez, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Son bienvenidos a la casa del Señor. Esta es su casa. Así que no sea la última. La primera y no la última. Bien, aquellos que nos ven a través de el web o la web www.iglesiacristianasobrelarroca.com y .org. Gracias por permitirnos entrar a vuestros hogares. Permita al Señor en su bondad y en su misericordia llenar en esta mañana, en este día, sus vidas de ricas bendiciones, las bendiciones de nuestro Dios. Y bien, yo quisiera pedirles que pudiéramos estar de pie y me acompañaran en el Salmo 34, verso 9. El título, el tema de la meditación de hoy, el temor de Dios. Salmo 34, verso 9. Y este es un mandato que tiene una promesa además, ¿no? Un mandato con promesa. Y lo dice así, leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 34, verso 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le... Vamos a leerlo otra vez, pero vamos a leerlo con fe. Vamos a leerlo con entusiasmo. Vamos a leerlo con convicción. Vamos a leerlo. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en este día por tu palabra. Damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu presencia. Espíritu Santo del divino Dios, te damos la bienvenida en este día. Te damos la bienvenida en este aposento, el cual declaramos santo para la gloria de tu nombre. Pedimos, Espíritu de Dios, que puedas insuflar sobre nosotros de tu unción, de tu gracia, de tu presencia, que podamos salir de aquí edificados, que podamos salir de aquí con un toque de tu gracia. Espíritu del Dios viviente, aplica en esta hora la sangre del Cordero, en las mentes, en los corazones, en las manos, en los pies, en cada una de las vidas de los que aquí están presentes y de aquellos que vienen en camino. Por aquellos que nos ven a través de internet, pedimos que tu gracia les alcance. Que tu bendición, Señor, les toque en esta hora. Espíritu de Dios, danos sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra en esta hora los ojos de nuestro entendimiento. Declaramos que el reino de los cielos se establece en este sitio. Y mientras que lo hace, declaramos ahora los ojos de los ciegos abiertos en el nombre de Jesús. Los oídos de los sordos ahora se abren en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Suelta la lengua del tartamudo. Ahora, Señor, declaramos que los cojos, Señor, andan. Declaramos, Señor, que aquellos que han venido cautivos salen de este lugar, Señor, libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza. Y decimos, Señor, que donde está tu espíritu hay libertad. Y decimos que en este día, Señor, hay libertad en tu casa, porque tú estás en medio de nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Es una promesa maravillosa y que algunas veces, muchas de las promesas que Dios nos da, no descubrimos a ver el alcance de estas promesas porque no descubrimos tampoco el contenido, el fundamento
de ellas. Y esta palabra, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, no es algo que se predique ahora con mucha frecuencia en los púlpitos, o se promueva mucho a través de campañas, a través de prédicas. Sin embargo, si hay algo que debemos predicar en este tiempo es justamente el temor a Dios, temer a Dios. Una de las primeras cosas que Dios hizo cuando sembró al primer hombre y a la primera mujer en el huerto del Edén fue que disfrutaran de todas las cosas que Él había puesto. El Señor les dijo que podían tomar y podían labrar, podían hacer lo que quisieran en ese maravilloso huerto, que la Biblia lo llama el huerto del Edén, un jardín paradisíaco. Dios había provisto allí de todo cuanto quisiera el primer hombre y la primera mujer. Yo me imagino ese lugar, o no puedo imaginarlo. La temperatura de ese lugar era perfecta. El viento era perfecto. Las aves, los animales, el olor de las flores, todo hablaban de la grandiosidad, de la gloria, de la magnificencia, del poder y de la bondad del Señor. Y Dios había provisto esto, y lo único que le dijo al primer hombre y a la primera mujer fue que podían tomar de todo, a excepción del fruto del bien y del mal. Dijo, no comáis de ello, porque de cierto os digo que el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Así que el hombre no dice cuánto tiempo estuvo allí. Vamos a pedirle a los jóvenes que no hay reverencia en la casa del Señor. Aquí nadie habla. Nadie habla. Comenzamos con el temor de Dios en este momento y hay que reverenciar la palabra de Dios. Amén. Así que los primeros que habitaron este lugar paradisíaco estaban contentos. Y no se dice cuánto tiempo estuvieron ellos allí disfrutando de esto, pero un mal día, dice la Escritura, que una serpiente se prestó para que Satanás la usara y engañara al primer hombre y a la primera mujer. Ellos vieron la posibilidad en ese acto de ser iguales a Dios. Fíjense esto, qué temeridad. Ser iguales que a Dios. Tenían la posibilidad, según las palabras del mismo diablo, usando a la serpiente, tenían la posibilidad de ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era agradable y fruto codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice la palabra que tomaron, comieron, la mujer comió y le dio a su marido, y los ojos de ambos se abrieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron y se escondieron. Y comenzó a partir de ese momento a haber temor en el corazón del hombre. El temor que Dios le había puesto al primer hombre y a la primera mujer era un temor santo. Ellos tenían que respetar a Dios, tenían que amar a Dios, tenían que reconocer dos cosas. En primer lugar, que a Dios se debe obediencia. Diga obediencia. Y en segundo lugar, que es imposible que ningún ser humano pueda alcanzar la grandeza, la gloria, la potencia, la magnificencia, la majestad del Señor Dios Todopoderoso. Imposible. Así que el primer hombre y la primera mujer fueron engañados y creyeron, como muchas veces en este tiempo se cree, que es posible traer a Dios a nuestro nivel y hacerlo igual a nosotros. Es imposible eso. Así que el primer hombre y la primera mujer llenaron su alma, su corazón de temor, y a partir de ese momento los animales que estaban sujetos a ellos y el temor del hombre
de enseñorearse sobre ellos, que estaba sobre los animales, se perdió. El hombre comenzó a temer a Dios mismo y a toda su creación. A partir de ese momento se estableció una regla para todo ser humano, y fue esta: o le temes a Dios y tu corazón está lleno de paz, de gozo y de presencia, o le temes al hombre y tu vida se va a llenar de ansiedad, de angustia y de desasosiego. No podemos temer a uno sin sufrir las consecuencias del otro. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que cuando hay temor de Dios en nosotros, no nos puede mover ni nos puede hacer que un hombre siembre en nuestro corazón miedo. Pero cuando tememos al hombre, no hay forma de temerle a Dios. Esto mismo nosotros lo descubrimos en la Escritura, vez tras vez. Cuando un hombre decidió temerle al hombre y dejó de temerle a Dios, este hombre consiguió condenación y esta condenación lo llevó a la separación con Dios. De esto habló justamente el Señor en Lucas 12, verso 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer, dijo el Señor Jesús. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿A quién se está refiriendo aquí? A nuestro Dios. ¿Quién tiene el poder de quitar la vida? Dios. ¿Quién tiene el poder de echar en el infierno? Dios. Jesús dijo lo mismo que dijo el salmista David, pero quizás con más contundencia. Él dijo: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Así que esta palabra de temer al Señor y de abrazar sus mandamientos no es algo que se haya dicho en el Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesús encomendó a sus discípulos, aquellos que le oían, sobre la necesidad de temer a aquel que tiene poder, no solamente de quitar la vida, sino de echar la vida misma en el infierno. A este, dijo él, temed. Pero nosotros preguntamos a esta hora, ¿qué significa temer a Dios? ¿O cuál es el significado del temor a Dios? La palabra temor viene del hebreo yaré. Repite conmigo, yaré. Yaré significa reverenciar. Es importante esta palabra y es importante que la recordemos. Yaré significa reverenciar. Vamos a decir reverenciar. Y fíjense lo otro que significa yaré. Significa atemorizar. Significa algo que es asombroso, que causa asombro. Algo que causa amedrentamiento, es decir, miedo, temor. Es algo que es formidable, maravilloso, temible, terrible, poderoso, tremendo. Es algo que espanta, es algo demasiado asombroso. ¿Cuándo sabe usted que hay temor? Hay temor cuando está asombrado, cuando se siente amedrentado, cuando hay un hecho formidable frente a sus ojos. Es como que si en este momento se abriese la tierra. ¿Cuál sería su impresión? Si en este momento este lugar se abriese justo en la mitad y se formara un abismo justo en este pasillo, ¿qué haría usted? Primero, yo no estaría acá, estaría a un lado. Pero ¿qué haría usted?
saldría despavorido, ¿verdad que sí? Saldría corriendo. Esto fue lo que ocurrió cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Él comenzó a mostrar sus hechos portentosos en medio del pueblo. Imagínense, Dios comenzó a enviar sobre Egipto plagas poderosas, plagas portentosísimas. Las aguas se convirtieron en sangre, de las aguas salieron ranas que llenaron toda la tierra, cayó granizo del cielo, hubo una densa oscuridad en pleno día que no se podían tocar, cayeron piojos, en fin, cayeron todas las plagas que por refrán nosotros, te cayeron las 7 plagas de Egipto, son las 10 plagas de Egipto realmente, langostas, y por último envió el Señor un juicio terrible que fue la muerte de los hijos primogénitos de entre los egipcios. Todavía Dios no había terminado. Ellos pasaron parte del desierto y llegaron al Mar Rojo, y ahí, en la orilla del Mar Rojo, Dios envió un viento y las aguas se contuvieron como en un montón, y dice la Escritura que el pueblo como por tierra seca caminó. Imagínense eso, imagínense ese escenario. El pueblo de Dios caminando y viendo de este lado un montón de agua y de este otro lado otro montón de agua. El pueblo estaba realmente atemorizado, asombrado, maravillado, estupefacto. Vieron que había un hecho terrible del Señor. Y en sus espaldas una columna de fuego se había levantado para separar el ejército egipcio del pueblo de Israel. De manera que había oscuridad entre los dos campamentos y no hubo manera de que aquellos enemigos se acercaran al pueblo del Señor. No había terminado esto cuando Dios hizo que esos montones de agua cayesen sobre los enemigos y estos fueron liquidados. La palabra del Señor dice que Dios los llevó al monte Sinaí, y en aquel lugar ocurrió algo también mucho más poderoso. Dice que Moisés subió a lo alto del Sinaí, y en pleno día la atmósfera de ese lugar cambió. Todo el cielo se convirtió de gris. Oscuridad comenzó a cubrir ese monte. Y desde el cielo, rayos, truenos, y la tierra comenzó a temblar. Los israelitas salieron despavoridos. Estaban asombrados. Era tanto el terror que les dijeron todos a una a Moisés: no hable ahora Dios con nosotros para que no muramos. Tal era el terror que sentía que prefirieron que Moisés fuese quien les hablaba, quien les hablare de allí en adelante. Cuando nosotros vemos estas dos cosas, vemos juicio para los enemigos y vemos provisión para Dios, vemos también dos caras en la moneda, o dos caras en esta moneda. Y una es que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Pero Dios también es ¿qué? Fuego consumidor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Pero Hebreos capítulo 12 verso 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es ¿qué? ¿Es qué? Fuego consumidor. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos a un Dios que preserva, que guarda a su pueblo. Pero tenemos también a un Dios que destruye enemigos.
Un Dios que al que le vuelve la espalda, fuego también sale de su presencia para consumir. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana: ¿hemos conocido ese Dios grandioso, ese Dios glorioso, ese Dios portentoso? ¿Estamos conscientes de su amor, pero también de su severidad? Porque ambas cosas están presentes en la vida de nuestro Dios. ¿Cuán glorioso es Dios para nosotros? Es la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Cuán glorioso es Dios para ti? ¿Cómo percibes tú al Señor? El primer hombre y la primera mujer pensaron, fíjese eso, pensaron que se podía alcanzar la misma estatura de Dios. La Biblia nos refiere también de un ser angelical llamado Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, el príncipe de todos los demonios y el príncipe de este mundo. Él creyó también que podía ser igual a Dios. Cuando dice la Escritura que él lo puso en su corazón, Dios lo tomó y lo arrojó del cielo y se convirtió en un ángel del infierno. La primer hombre y la primera mujer estuvo ante la presencia gloriosa de Dios. Dice la palabra que en cuanto decidieron darle la espalda a Dios, ellos también cayeron de la gracia eterna y perdieron la comunión con su Creador. Tenemos también en el Nuevo Testamento el caso de un hombre y una mujer llamada Ananías y Zafira. Ellos vendieron una heredad y dijeron que la vendieron en tanto y la pusieron a los pies de los apóstoles. Quisieron engañar al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Paz. Los mató. Cayeron muertos. Algunos creen que Dios puede ser burlado y Dios no puede ser burlado. ¿Cómo percibimos nosotros a Dios? ¿Como un hombre? Porque muchas veces creemos que nuestros pensamientos están ajenos a Dios. Lo que sentimos en nuestro corazón está ajeno a Dios. Lo que nosotros caminamos y hacia donde vamos está ajeno a Dios. Que lo que nosotros hacemos está ajeno a Dios. Y sin embargo, al Señor nada se le escapa. Señor todo lo sabe, todo lo escudriña. Vamos a leer lo que nos dice Primera de Crónicas 1, 29, 11 acerca del Señor. Fíjese lo que dice. Primera de Crónicas 29, verso 11, dice así, hablando el rey Salomón acerca de la gloria de Dios. Verso 11, Primera de Crónicas 29. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Diga, todas las cosas son del Señor. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Diga, Dios es excelso sobre todos. Quiere decir que Dios está por encima de todo. Amén. Las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De quién procede la gloria y las riquezas? Diga, las riquezas y la gloria proceden de ti, Señor. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Qué le parece eso? Todo es de Él. Todo es para Él. Todo procede de Él. Toda la gloria. Dios es excelso. De Él viene la riqueza. De Él viene el poder. De Él viene exaltar. Del Señor es toda la tierra, su plenitud. La tierra y todo lo que en Él habita.
dice el salmista David. Pero ¿qué dice Isaías 40, verso 12? Fíjense lo que dice Isaías 40, verso 12. Isaías 40, 12 lo dice de esta manera. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Verso 15. He aquí que las naciones le son como ¿qué? Como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que él hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Decía un escritor hablando de la primera parte de este verso que dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Yo decía en el servicio anterior que una palma era una medida que se usaba en el Antiguo Testamento. Comenzaba en el pulgar y terminaba en el meñique. Y esa era una medida del Antiguo Testamento para dar una dimensión de algo. Dice la Escritura que ¿quién midió con su palmo los cielos? Y yo decía en el servicio anterior que las medidas en el universo son tan inmensas que todavía el hombre no ha podido explorar la inmensidad del universo. Se dice que el universo se está expandiendo. Hay supernovas, hay galaxias, hay hoyos negros o huecos negros. Y se dice que entonces el universo es infinito. Imagínense la distancia que hay de aquí a la luna, la distancia que hay de aquí al sol, la distancia que hay de esta galaxia a otra galaxia. Se dice que las distancias son tan infinitas o tan inmensas que la única manera que han logrado los científicos, fíjese, presta atención, es medirlos a través de la velocidad o la distancia que recorre un haz de luz en un año. Por eso se dice que estamos a tantos años de luz de tal planeta, de tal constelación, de tal galaxia. Pero cuando escuchamos la palabra, esta medida científica que es un año luz, imagínense lo que significa. Un haz de luz corre a la velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Ahora, imagínense lo que es multiplicar esos segundos por 60 y por 60 para convertirlo en una hora, después por 24 para convertirlo, ¿verdad?, en un día, después por 30 para convertirlo en un mes y después por 12 para convertirlo en un año. Son millones de kilómetros. No hay forma de medir esa distancia. ¿Y sabe lo que me dice mi Biblia? Mi Biblia dice que el Señor puso el universo y lo midió solamente con la palma de su mano. Así de grande es el Dios que usted tiene. Así de maravilloso e inmensurablemente grande es su Dios. Las naciones son como una gota que caen del cubo de agua. Las naciones son como polvo. ¿Se da cuenta? No hay forma, no hay manera de compararse a nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso. El salmista David en el Salmo 19 del 1 al 4 decía, vamos a leerlo: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento
anuncia ¿qué? La obra de tus manos. Los cielos cuentan tu gloria. No hay forma de descubrir al Dios invisible si no es a través de aquellas cosas que Él hizo. El mar tan inmenso como es, y la Biblia dice que son como menudo polvo. Tan grande es nuestro Dios, tan poderoso es nuestro Señor. ¿Cómo percibes tú a tu Dios? El temor de Dios y las perfecciones de Dios. Es imposible temer al Señor de manera correcta si no descubrimos, si nuestros ojos no se abren ante la realidad de quién es nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice que Dios es omnisciente y omnipresente. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios nos dice que Dios conoce en un acto sencillo, en un acto instantáneo, todo y sin esfuerzo, las cosas y todas las cosas, la mente y todas las mentes, cada espíritu y todos los espíritus, cada existencia y todas las existencias, cada pluralidad, pero cada singularidad, cada ley, todas las leyes. Conoce la existencia de cada persona y la existencia de todas las cosas, todos los misterios, todo enigma, todo pensamiento, todas las causas, todas las relaciones, todo sentimiento, todo deseo conoce el Señor, cada secreto declarado y cada secreto oculto. Él conoce todos los tronos, todos los reinos, todos los dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles, pero también todas las invisibles. Él conoce todo espacio, todo movimiento, todo tiempo, el bien, el mal, el cielo, el infierno, lo que está en el infierno, lo que está en el cielo. Él conoce todo. Nada lo sorprende, nada lo agarra desprevenido. El Señor todo lo conoce perfectamente. Nunca se ha sorprendido ni se sorprenderá por nada. No queda intrigado por nada. Él todo lo conoce, todo lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque Dios es desde y hasta la eternidad. No hay un espacio, no hay un lugar que Él todo lo permee. No hay algún lugar en el cual Él no puede estar consciente, ya que si el universo mismo está en su mano, es imposible que algo se escape de su presencia. El Señor es omnisciente y omnipresente. Y no solamente es omnipresente y omnisciente, sino que es además omnipotente. ¿Sabe lo que significa omnipotente? ¿Que todo? Vamos a decirlo. Dios todo lo puede. Vamos a decirlo. Dios todo lo puede. Amén. Marcos 10, verso 27. ¿Qué dice? Marcos 10, 27. Lo dice así. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Tú dices, estoy pasando por una situación difícil. Estoy pasando por una situación apremiante. ¿Qué falta en tu hogar? ¿Qué falta en tu familia? ¿Qué falta en tu propia vida? El Señor te dice en este día, para los hombres es imposible, pero para Dios no. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Él es tu provisión, Él es tu gozo, Él es tu paz. Él viene a tu vida para llenarte de gozo, para llenar todo lo que falta en tu vida y en tu familia y en tu ser. Porque el Señor es mi pastor y nada, 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 nada me faltará. Amén. Diga, el Señor es mi pastor
y nada me faltará, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Pero Dios también es justicia. Y Dios, tarde o temprano, llamará a cada uno de nosotros ante su augusta presencia. Chicos y grandes, ricos y pobres, todos estaremos ante la presencia del Señor, para Él entonces juzgar las cosas que están en lo recóndito de nuestro corazón. ¿Cómo estamos haciendo nosotros con la gloria de Dios? ¿La estamos rebajando, convirtiéndola en una gloria pequeña? ¿O por el contrario le estamos dando al Señor la gloria que Él merece? El Señor dijo en su palabra: dad al Señor la gloria debida a su nombre. En el libro del profeta Malaquías decía el pueblo de Dios: ¿en qué le hemos cansado? Ya que el Señor había dicho que le habían hecho cansar. Y el Señor respondió: cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y ellos decían esto porque decían: ¿dónde está la justicia de Dios? Y la gente pregunta en este tiempo: ¿dónde está la justicia de Dios cuando se viola la ley de manera flagrante? Cuando se ultraja a un niño, cuando se ultraja a una mujer, cuando se roban el dinero, cuando se asesina a una persona, cuando se maltratan a las familias. Uno pregunta: ¿dónde está la justicia de Dios? Cuando un ministro predica lo que no le agrada a Dios, cuando se toma la vida de las demás personas de manera horrorosa, ¿dónde está la justicia de Dios? Y Dios dice: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dice el Señor que Él vendrá súbitamente a su templo, el Señor al quien nosotros buscamos, el ángel de su pacto, a quien deseamos nosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y quién podrá soportar el tiempo de su venida. He aquí que viene el Señor. He aquí que el Señor viene. He aquí que el Señor viene. He aquí que el Señor viene. He aquí que estarán delante de su presencia, grandes y chicos. He aquí que estarán delante de su presencia, ricos y pobres. Y aquel al cual hemos de dar cuenta, estaremos desnudos y abiertos. Y no habrá forma y manera de que podamos excusarnos ante su presencia. ¿Qué es el temor de Dios para tu vida? Isaías 29, verso 13, lo dice de esta manera. Isaías capítulo 29, verso 13, lo dice así. Quiero que lean este verso, por favor. Dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. El temor de Dios no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. El Señor estaba reclamando algo al pueblo de Dios. Este pueblo se acercaba, como muchas veces lo hacemos nosotros en la iglesia. Lo hacemos porque tenemos que cumplir con Dios. Lo hacemos porque hay que ir a la iglesia. Lo hacemos porque hay que compartir con los hermanos en la iglesia. Pero el Señor reclamó a su pueblo diciendo: este pueblo se acerca a mí únicamente de labios y no de corazón. ¿Cómo Él lo pudo descubrir? ¿Cómo el Señor pudo descubrir que el temor de Él no era más que expresiones de palabras y de boca nada más? ¿Sabe cómo lo pudo descubrir?
porque ese pueblo sencillamente no obedecía al Señor. Ese pueblo pecaba y no había dolor en su corazón. Ese pueblo se podía apartar del Señor y podía solamente venir cuando venía la tormenta. Este pueblo, dijo el Señor, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Hemos escuchado durante años y años que hay que temer al Señor, que hay que respetarlo. Pero algunos no se han dado cuenta de la gloria de Dios. Algunos no se han enterado de que Dios tiene el poder sobre la vida de cada uno de nosotros. Y que si el Señor irrumpiera en esta mañana, en este aposento, y descubriera el corazón de cada uno de nosotros, ciertamente algunos de nosotros nos alejaríamos avergonzados de lo que hay en nuestro ser. Si el Señor descubriese su presencia como lo hizo en la antigüedad, cuando descendió la Shekinah del Señor en el templo, de tal manera que no podían ministrar los sacerdotes. Si el Señor irrumpiera en esta mañana, si su gloria estuviera aquí, más de uno estuviese muerto, porque no resistirían la presencia de Dios. Tal es la gloria, tal es la majestad del Señor, que no hay hombre que lo vea y viva, dice el Señor. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios se puede calificar como reverencia y como reconocimiento. Fíjese, reverencia y reconocimiento. ¿De qué? De la majestad de Dios. Dios es majestuoso. Dios es grande. Dios es poderoso. El temor de Dios se califica entonces como reverencia y reconocer que Dios es majestuoso, pero también Dios es poderoso, pero también Dios es santo. Reconocer entonces que Dios es santo, que Dios es poderoso y que Dios es majestuoso es tener temor de Él. ¿Sabe? Porque si reconocemos que Dios es santo, tenemos que reconocer también que sin santidad nadie verá al Señor. Porque si reconocemos también que Dios es poderoso, tenemos que reconocer también que es poderoso, como dijo el Señor, de quitar nuestra vida y poner nuestra alma en el infierno. Si reconocemos que Él es majestuoso, reconoceríamos entonces que su majestad, su reino, es más grande que nuestra propia concepto y nuestra propia mente. Que no hay nada de lo cual estemos pensando, de lo cual estemos diciendo, de lo cual estemos haciendo, que se escape de la presencia del Señor. Si reconociéramos entonces que esa majestuosidad de Dios tiene que ver con su omnipotencia, con su omnipresencia, con su omnisciencia y con su justicia, entonces caeríamos de rodillas ante su presencia, pidiendo a Dios misericordia. La palabra del Señor nos dice en Hebreos, fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo, Hebreos 5, verso 7, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor, ¿y qué? Y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿Quién le podía librar de la muerte? Dios. Fue oído a causa ¿de qué? De su temor reverente. Era el Hijo del Señor, era el Hijo de Dios,
Era la imagen del Dios invisible. Y nos dice la Escritura que este Jesús, Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Usted sabe lo que significa gran clamor? Gran clamor significa en alta voz. Yo me imagino a Jesús en el huerto, allá en el Getsemaní, diciendo: Padre, Padre, ten misericordia de mí. Yo me imagino a Jesús derramando lágrimas, sudando grandes gotas de sudor como sangre que caían en tierra. Y dice la palabra que con todo y que era hijo, con todo y que era el Hijo del Señor, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Era hijo y sin embargo pudo inclinarse ante su Padre y saber y descubrir que solamente Él tenía el poder, Él tenía la gloria, Él tenía la autoridad, Él tenía la palabra para librarlo de todo mal. Y era hijo, y pudo descubrir y pudo saber, porque era hijo, que al Padre se debe reverencia, se debe reconocimiento, se debe la majestad, el poder y la santidad es de Él y de nadie más. El temor del Señor es algo que se tiene que vivir y practicar. La palabra del Señor nos dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen, a los que le temen, a los que le temen. ¿Sabe por qué es necesario el temor de Dios para su vida? Porque la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted se sale de ese lugar, se sale de la protección del Señor. El Señor quiere que usted viva en temor reverente, reconociendo, no en miedo, no en aturdimiento, sino en temor reverente, reconociendo que Él conoce sus pensamientos, lo que dice sus labios, lo que piensa su corazón, los caminos que usted anda y las cosas que usted hace. Él quiere que usted reconozca que Él es poderoso, majestuoso, grande y santo. Y por cuanto Él es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Temed a Jehová, pues nada falta a los que le temen. El temor del Señor nos da la posibilidad de recibir en nuestro beneficio protección angelical. El Salmo 33, verso 18 nos dice: el ángel de Jehová acampa ¿a quién? ¿Alrededor de quién? De los que le temen. Si usted anda en vagabunderías, el ángel del Señor no va a estar allí. Si usted anda en desobediencia, el ángel del Señor no le va a proteger. El ángel de Jehová acampa. ¿Sabe lo que significa acampar? Hacer una tienda, hacer un lugar para estar. Cuando usted teme al Señor, usted tiene esta promesa maravillosa. Dios le dice: te voy a enviar mi ángel. Pero ese ángel no es que va a estar entrando y saliendo, no. Él va a poner su campamento al lado de tu casa, va a poner el campamento al lado de tu vida. Así que cada vez que alguien se levante contra ti, mi ángel te va a defender. Mi ángel va a estar allí porque Él está acampando alrededor de los que me temen. El temor del Señor. Tenga la Biblia abierta en el Salmo, que ya vamos a terminar. Libro de los Salmos, verso 30, capítulo 34. Fíjese lo que dice aquí el Señor. 34:9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué cosas nos van a faltar? ¿Qué cosas nos van a faltar? Nada. Pero a los que le temen, aquellos que
guardan la palabra a diestra y a siniestra. Aquellos que guardan la palabra del Señor a pesar de que la tentación venga, a pesar de que la oferta del mundo sea buena, a pesar de que la carne quiera las cosas malas, a pesar de que el tentador venga a tentarme pidiendo convertir piedras en pan, a pesar de que la gente me quiera reconocer quién soy yo. Yo no necesito el reconocimiento de nadie. Yo necesito que el Señor reconozca que en mi vida hay temor de Dios. Salmo 103, 11. ¿Qué dice? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. ¿Sobre qué? Sobre. Usted quiere misericordia sobre su vida. Tema al Señor. Usted quiere una gran misericordia. Tema al Señor. ¿Sabe de qué tamaño es? Del cielo a la tierra. Esa es la misericordia que Dios le tiene preparado para usted. Salmo 128 del 1 al 4. ¿Qué dice? Rápidamente, que ya vamos a terminar. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. La palabra bienaventurado significa afortunado, dichoso. Es como si hubiese sacado la lotería. Dígame, he sacado la lotería porque temo al Señor. Amén. Que ande en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Dirá, me irá bien en el trabajo. Verso 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Imagínense eso. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que ¿qué? El hombre que ¿qué? Que teme a Jehová. Es decir, esta promesa tiene implicaciones espirituales e implicaciones físicas. En primer lugar, Dios va a bendecir tu trabajo. ¿Sabe? Si te ganas un sueldo mínimo, Dios va a multiplicar ese sueldo mínimo. Y te va a rendir. Y te va a rendir. Y te va a rendir. Y Dios va a estar contigo. Porque te irá bien, dice el Señor. Te irá bien y te alcanzará. Dios hará provisión. Y sabes también, Dios va a bendecir a tus hijos. Dios va a bendecir a tu mujer. Dios va a bendecir tu entrada, tu salida. ¿Sabe por qué? Porque le irá bien a aquel que teme a Jehová. Así será bendecido. No es necesario que atosigues, ni que persigas, ni que aturdas a tu familia. La palabra del Señor dice que si tú temes al Señor, Él bendecirá a tu mujer como una vid. Dará fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Será como un olivar dentro de tu propia casa. La unción de Dios vendrá sobre tus hijos. Imagínate eso. Tus hijos entonces serán bautizados con el Espíritu Santo. Amarán al Señor. Perseguirán al Señor con toda su fuerza. Descubrirán que en el Señor está el alto refugio. Tal es el hombre que teme al Señor. Serán bendecidos. Proverbios 22, verso 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, bienes materiales, honra, una posición en alto, una posición de honor. La gente reconocerá que tú eres hijo de Dios, que no eres cualquier basura, que no eres un gusano, que no eres cualquier cosa, que Dios te ha puesto un nombre y que te ha dicho, hijo mío eres tú, yo te engendré, he puesto sobre ti mi nombre y mi bendición.
Dios entonces te pondrá en medio de tu familia como una persona, como un hombre y una mujer de honor, como alguien que merece respeto, como alguien que necesita y además de eso merece ser respetado. Riquezas, honra y vida además, porque el temor del Señor es apartarse del mal y los buenos tendrán por heredad el reino de nuestro Dios. Jeremías 32:40 dice: y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El temor del Señor te dará la posibilidad de estar siempre cerca del Señor. Cerca del Señor. Si tú quieres permanecer en las cosas del Señor, apropíate del temor de Dios en tu vida. Porque Jeremías 32:40 nos dice: y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La gran pregunta que nos debemos hacer en el día de hoy es: ¿hay temor de Dios sobre mi vida? ¿He aprendido temor de Dios sobre mí? ¿Estoy haciendo todo aquello que es agradable y perfecto al Señor? ¿O por el contrario tengo mi propia agenda? Vamos a estar de pie.